Estamos con don Isaí Jara de La Voz de Huecochea. Muy buenas tardes, don Rodrigo. Un grupo de lectores del periódico me han solicitado hacer una consulta a usted con relación a la sectorización del transporte público. En el año 2020, el gobierno anterior hizo todo un anuncio interesante sobre esto y creó expectativas que la gente al día de hoy cree que no se han cumplido. Mi pregunta concreta es, ¿qué acciones concretas tiene su gobierno en relación con la sectorización del transporte público que sean efectivas? Señor ministro, dele. Vea, cuando llegamos nos encontramos unos, voy a usar su palabra, don Rodrigo, con permiso, un mamotreto de este tamaño que costó $1 millón. Nos dimos a la tarea de empezar a revisar. ¿Por qué? Porque cuando se pone en efecto la sectorización, hay un impacto o podría haber un impacto en tarifa, y efectivamente había un impacto de incremento de tarifa del transporte público, de los buses. Cuando nos dimos cuenta de eso dijimos, no, se para un momento y esto se va a revisar de nuevo porque no queremos que haya un impacto al usuario. A este momento se han revisado 7 de los 12 sectores donde se han ajustado rutas, se ha visto los esquemas operativos, que en palabras simples es cada cuánto pasa el bus en las diferentes horas, en la mañana que se ocupa más seguido, en la tarde que se ocupa más seguido, al mediodía un poco menos, etcétera, fin de semana. ¿Cuál va a ser el entronque, los recorridos, etcétera, para tratar de que la cobertura sea lo más homogénea, o sea, que se cubra a la mayor cantidad de personas, sitios residenciales con una distancia caminable? Pero el punto principal de la revisión es que todo eso, más del reemplazo de los buses que hay que ir haciendo anualmente, no implique que en algunos casos la tarifa se duplique, que era lo que estaba con lo que dejó el gobierno anterior. Lo voy a repetir, lo que dejaron hacía hasta duplicación de tarifa dependiendo de donde usted estuviera. Y entonces lo que se hizo fue ajustar todo para que se tratara de realmente atender con la flota más óptima y con el menor impacto posible a tarifa. Y esto con base en lo que ya existe a nivel del ARECEP para establecer tarifa. Hay otro punto más, perdón, ya termino. No, siga, está muy interesante. A nivel de buses eléctricos no había ninguna contemplación de cómo tomar los buses eléctricos y ponerlos ahí. Y eso era un problema porque entonces no había ningún incentivo para los autobuseros si compraban un bus eléctrico que era más caro, que eso se les pudiera significar que sí iban a recuperar su inversión y que esos buses eléctricos llegaran a operar. Entonces, lo que iba a pasar era que se iban a seguir en buses diésel porque no había ninguna forma de reconocer traída de bus eléctrico. Eso también se está cambiando con una política pública que va a ser una política de transporte que se va a poner, hay conversaciones con ARECEP para que se cambie el modelo tarifario, ellos lo tienen que cambiar, pero en conversación lo estamos poniéndonos de acuerdo para que se cambie de la manera en la que la traída de bus eléctrico se refleje en condiciones adecuadas para que ellos lo hagan y no se impacte al usuario. Entonces, todo eso está generando, llámelo usted si quiere retraso, pero yo no lo llamo así, yo lo llamo evitar que el usuario viera afectado su gasto diario. Entonces, en plata blanca, atajó un penal o atajó un tiro a marco complicado. Y además ese tiro a marco costó casi 600 millones de pesos. En aquel tiempo estaba a 600 pesos tipo de cambio. ¿Y sabe qué es lo peor, don Rodrigo? No tengo idea. Que la revisión la estamos haciendo con los recursos internos del ministerio, o sea que era innecesario pagar esa consultoría de $1 millón. Bueno, depende a quién le pregunte, me imagino. Sí. Desde su punto de vista era innecesario y ya yo veo que no solo era innecesario, sino hubiera sido muy dañino para el país. Gracias por atajar ese tiro a marco, señor ministro, lo felicito. De esta manera finalizamos con la conferencia de prensa. Gracias a los que nos acompañaron y también a quienes nos siguieron a través de nuestras redes sociales. Que Dios bendiga a Costa Rica. Muchas gracias por escucharnos esta tarde.